Bueno, quisiera presentar a Cristiana Alberti y antes que nada decir que es un gusto y un honor de tenerla hoy con nosotros en esta apertura de las jornadas. Muy brevemente, Cristiana Alberti es AME, analista miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y de la AMP, y es la actual presidenta de la AMP. Así que con mucho gusto esperamos su conferencia que se titula Concebir un niño. Es una alegría estar aquí y por eso quiero agradecer a Viviana Mossi, la directora de las jornadas, y la presidenta saliente, Adriana Lyon, y la presidenta entrante por la invitación. Y todas las colegas que han participado a esta perfecta organización de las jornadas. Entonces, concebir un niño. Concebir. El título que ustedes le han dado a estas jornadas llama la atención de inmediato porque es moderno, a la vanguardia de la actualidad. En efecto, elegir el término concebir conlleva ya algunas consecuencias que merecen ser señaladas. La palabra misma, concebir, interpela si se considera su origen latino, concipere, contener completamente, de dónde vino, formar en sí mismo un niño. Así, la palabra fue introducida primero para formar un niño en sí mismo y simultáneamente en sentido intelectual de representárselo en el pensamiento. Entonces, desde el principio, el término concebir implica en sí mismo un niño y representárselo. Contener en el sentido físico de llevarlo durante el embarazo y de representárselo, imaginarlo. Estos dos componentes son muy actuales, tanto la importancia contemporánea de llevar en el vientre como las ficciones que varían al infinito sobre la concepción del niño. Por eso subrayo su modernidad. Esta evoca todas las ficciones contemporáneas sobre el parto, sobre engendrar un niño, en el sentido de todos los escenarios posibles que florecieron alrededor del nacimiento de un niño, que muestran que la imaginación humana es sin límites. Asistimos así a los escenarios más locos, en el sentido de más libres, pero se sabe que es una libertad mortal. El loco es el hombre libre, como dice Lacan. Y
al mismo tiempo, y este es el punto esencial a mi modo de ver, la exigencia contemporánea del derecho a concebir un niño según una equivalencia, puedo, por lo tanto, tengo derecho y debo. En la época de la igualdad entre los sexos y de las separaciones, la familia está claramente absorbida por el derecho. Este evoluciona según las ficciones de cada uno, se convierte en un lugar de experimento. Nuestra colega Serge Coté hablaba de la novela familiar de los padres, invocando el fantasma camuflado por las ciencias sociales bajo el vocabulario de la innovación. Entonces, es una banalidad decir que la familia cambia. La familia está siempre moderna y renovada. Pero, como dice Lacan, no somos de los que se preocupan por un pretendido desgaste del lazo familiar. En Lacan no hay ninguna nostalgia, nunca. Lacan, quien concibe a la familia moderna en su evolución. No hay ninguna fascinación en Lacan por la multiplicidad de los costumbres. Nuestra época desnuda. Él no hay relación sexual. Y es precisamente por eso que nos empuja a distinguir, por un lado, el realismo de la estructura como residuo irreductible y los semblantes y ficciones que lo visten. En su texto Función y campo de la palabra y del lenguaje, Lacan recuerda que son las leyes del lenguaje las que regulan los intercambios a nivel de las estructuras elementales del parentesco. Destaca la importancia de las nominaciones del parentesco como el único poder para instituir el orden de las preferencias y no deja de subrayar la importancia de la brecha generacional o los estragos de una filiación falsificada. Estas palabras de los años 50 adquieren relieve en un tiempo contemporáneo que empuja a la horizontalidad y a la igualdad de relaciones contractuales. Una época que tiende a interpretar cualquier disimetría en las relaciones, por ejemplo con un niño, en términos de poder sobre el niño, que sería necesario denunciar, escotomizando así al otro de la suposición de saber que los padres encarnan para el niño. Los padres, podemos decir, son los pasadores del mundo para un niño. Esta tendencia al borramiento de la distinción padres-hijos pone sin duda de manifiesto la necesidad reciente de inscribir
en la ley francesa la prohibición del incesto, como si la ley simbólica del fundamento de los humanos no alcanzara. Las reglas cambiaron en materia de familia. El eje común del derecho de familia ya no es el matrimonio, sino la filiación. Cualquiera que sea el modo de conjugo de los padres, el estatuto de parentalidad se define hoy por el nacimiento. Ficción común y pluralista de la familia. Se hace hincapié entonces en concebir un niño. La extensión de las procreaciones médicamente asistidas con donador tercero de gametos, de embrión o de gestación introdujo un desorden en la filiación, cambió la situación. Desde el comercio de ovocitos a la producción de embriones supernumerarios, surgen así nuevos tipos de objetos, de bioobjetos. La procreación médicamente asistida, que hasta ahora era terapéutica, hoy se ha convertido en una nueva forma de engendrar hijos, en camino de convertirse en una filiación ordinaria y de considerarla como la más común como old school, la ordinaria filiación. Dos ejemplos aquí de la metamorfosis del discurso. La generación de niños nacidos de donaciones de gametos presentó una nueva y apasionada reivindicación en relación con el levantamiento del anonimato de los donantes, considerando el acceso a sus orígenes como un derecho fundamental. En Francia hay muchos debates muy apasionados sobre eso. Estos hombres nacidos de donaciones de gametos lo afirman alto y claro. No se trata de un rastreo biológico, ni de poner en tela de juicio a los padres que los han educado. No, dicen, no, nos falta ADN, no nos falta ADN, nos falta un nombre. Es como si la familia se hubiese vuelto demasiado estrecha, mal formada. Es una pregunta. ¿Se trata de escribir el nombre en la biológica? ¿Grado cero de la nominación? ¿No sería también una tendencia a hacer del nombre del padre algo ligero, como dice Lacan, implicando más de un hombre y más de una mujer en la familia? Un protagonista suplementario para dar una base más amplia a los padres, una versión contemporánea de la novela familiar. Dicen, el derecho a tener un pasado.
me parece muy alejado del de la cita de André Gide. Nada es más peligroso para ti que tu familia, tu pasado, tu habitación. Por otra parte, bajo la presión de nuevas, es el segundo ejemplo, bajo la presión de nuevas cuestiones feministas, se afirma claramente una tendencia, especialmente en Estados Unidos, que pretende analizar la procreación en términos económicos como un trabajo socialmente organizado de producción de hijos, cuyas formas de división en términos de género, raza y clase deben ser criticadas. En el seno de esta corriente, Sophie Lewis milita para exigir la producción de hijos para otros, para cualquiera que desee tener un niño. En resumen, una gestación subrogada sistemática para todos, con el fin de liberarse definitivamente, gracias, del patriarcado. Esta surrogacy imperativa estaría asociada a un comunismo gestacional que pretende instaurar una justicia reproductiva. En resumen, es mejor separar, distribuir a los niños fuera de la familia para desedipizarlos, desfamiliarizarlos. Vemos aquí que cuando prescindir del padre funciona como un ideal de los que no se dejarán engañar por el inconsciente, esto conduce a las utopías más locas y a lo peor. Esta tendencia ideológica se nutre de la antropología de los años 70, que atacaba el familiarismo del psicoanálisis. Se inspira en el anti-Edipo de Gilles Deleuze, que pensaba el deseo en términos de producción deseante y social. Pero esto es hacer una mala interpretación del anti-Edipo de Lacan, tal como se desarrolla en su seminario El síntome, donde Lacan, como lo demuestra Jacques-Alain Miller, se dedica a pensar el psicoanálisis desde el punto de vista de la ironía joyceana hacia los semblantes comunes, del Edipo como solución única del deseo. Entonces, que no haya motivos para creer hasta el final en las ficciones que son el matrimonio, la paternidad y hoy también la maternidad, porque como lo dice Jacques-Alain Miller, a su vez la madre ahora es vaporizada, no nos exime de tener que lidiar durante mucho tiempo con la coexistencia del declive del orden patriarcal y la dimensión de aquello que es la familia para un sujeto.
En la época del individualismo democrático, las referencias estructurales que Lacan indique desde los complejos familiares conservan su vigencia en el sentido del deseo de la madre y de la función del padre. Dos principios que no pueden superponerse a la diferencia de los sexos. Lacan dice, y para mí es una brújula, el principio paterno, no el padre, el principio paterno, en el sentido de una encarnación de la ley en el deseo materno, entonces función de transmisión de la castración, que falló en la relación con el otro sexo, y el principio materno, cuyo goce el niño prolonga en el fantasma. Hay un verdadero problema con estos puntos de referencia, ya que el deseo de tener un hijo hoy puede claramente liberarse de la relación con la pareja sexuada y convertirse en objeto de una demanda, no un deseo, de una demanda ilimitada, el fantasma sin la mediación del deseo. Debido al avance de la ciencia de la vida, hoy claramente concebir un niño, toda la reproducción puede quedar doblemente librada. De la sexualidad. Se puede concebir un niño fuera de la relación sexual. 2. Se puede concebir de una manera no articulada a la familia de la tradición. En efecto, lo que se produce son células y en la reproducción ovocitos y espermatozoides. Ahora es posible separar las células de los organismos que las portan. Los límites impuestos por la naturaleza o la moral se han hecho añicos. El deseo de tener un hijo puede liberarse, puede convertirse en un deber. El sujeto aparentemente es el amo de sus elecciones, pero se podría decir de que en realidad se trata de una exigencia que no está muy lejos del empuje a gozar. Si ya no existen obstáculos naturales, concebir un niño se convierte en un deseo o al menos un derecho. La madre está pluralizada, donante, portadora, biológica, hombre o mujer. Que hombres de hoy quieran dar a luz es uno de los cambios más importantes de nuestro tiempo. El deseo de un hijo transformado por la ley se emancipa de la relación con el otro sexo y se convierte en objeto de una exigencia, de un yo quiero. En francés es mejor. Je veux. Yo quiero, ¿sí? Yo quiero. A veces un yo quiero sin razón, como la razón es sin por qué. La ciencia no solo proporciona la cura para la infertilidad, sino que posibilita la fertilización de una mujer
lesbiana y el parto de una pareja homosexual. Esta es la ocasión de una disyunción radical entre el hombre y la mujer en la procreación. Estas modificaciones tienen un impacto porque hacen volar en pedazos la ilusión de la familia paternalista y también lo universal del deseo de un niño. Hoy, concebir es más importante que tener un hijo o ser madre o padre. El psicoanálisis no se deja llevar por esto, no se conmueve. Acompaña a los sujetos en las mutaciones de la civilización que conocen. Estas mutaciones hacen aparecer, levantan el velo sobre, uno, el hecho de que padre, madre e hijo son, antes que nada, significantes. Son solo significantes y el significante tiende siempre a irrealizar los cuerpos. Como ser de lenguaje, la madre no existe y, sin embargo, las madres existen verdaderamente. 2. Pero también y sobre todo, lo que saca a la luz hoy levanta el velo sobre lo que rodea al deseo de un hijo. En primer lugar, las aporías del deseo de maternidad en mujeres y hombres. Subraya también el valor del niño deseado y el valor del niño objeto de goce. La vía metafórica del amor pone en juego al niño como sustituto de la falta y permite que la significación del falo sea evocada en el imaginario del sujeto. Pero queda algo que se le escapa a la falicización. El niño solo cubre parcialmente la falta fálica. Muy temprano en su enseñanza, Lacan se pregunta si la mediación fálica drena todo lo pulsional en una mujer y, en particular, toda la corriente materna. Algo escapa a la ley del padre, un goce que no pasa por la mediación fálica y que lo refuerza de forma ilimitada. En este goce, en el que ella no es toda, es decir, que la hace ausente de sí misma, otra para sí misma, ausente en tanto que sujeto, ella encontrará el tapón de lo que será sus hijos. Por lo tanto, la maternidad se concibe como una suplencia a este goce de ser no toda. En esta vertiente se encuentra con un goce que confina con el estrago o el arrebato, un resto que significa que el corte nunca es total, el corte con el niño. La clínica de concebir un niño es una clínica de la separación. Es una brújula de la orientación lacaniana. ¿Cómo lo aborda Lacan? Él propone algo increíble. Plantea que la separación no pasa entre la madre y el niño, sino entre la madre y el pecho.
Lacan parte de la fisiología de la madre nutricia in utero, que responde a la estructura de la imbricación, en el que hay elementos amboceptivos, es del niño y es de la madre. La placenta pegada al útero, como el pecho pegado al cuerpo de la madre y el niño pegado al pezón. Esta rotura hace de lo que se desprende del cuerpo objetos perdidos en causa en el deseo. Durante mucho tiempo se creyó que llevar un niño en el vientre hacía de este ser la carne de nuestra carne, nuestro hijo, y da el modelo de una unión en el que formamos un solo cuerpo con el otro. Esta mitología mamaria, la imagen del seno de un sweet home, domina poderosamente nuestra subjetividad, nostalgia de una supuesta armonía cercana a veces al más oscuro anhelo de muerte. Estar embarazada a veces roza con una plenitud donde la palabra, la imagen y el cuerpo se unen. Mediante una complacencia somática de la que habla Freud, la histeria somete su cuerpo para dar al significante su peso de real. La relación con el cuerpo, la sensibilidad del cuerpo debe ser interrogada. Las diferentes modalidades de corporización del lenguaje, desde la conversión histérica en el órgano hasta la negación del órgano, es decir, una fractura en el significante que nombra un órgano y su función. Y la manifestación de los fenómenos corporales. El defecto del primero provoca la desaparición del segundo. Los fenómenos del cuerpo, cuando una mujer está embarazada, si no son integrados en la significación de la maternidad, que debería integrarlos, pueden pasar inadvertidos. Es lo que se produce en la negación del embarazo, por ejemplo, en el contexto de una psicosis. Pero esta relación entre continente y contenido es una ilusión, es la ficción de yo te contengo, tú me contienes. Porque, como dice Lacan, pensar en el otro como la prolongación de uno mismo es el peor de los extravíos. No solo un extravío, sino el peor, dice Lacan. En efecto, el niño está radicalmente separado, no de la madre o del otro, sino de una parte de sí mismo. Esa parte que el lenguaje le quita, lo que dará lugar a un vacío que Lacan llama lo imaginario. Escenarios, ilusiones, sueños, pero también angustia. El destete
ha estado ahí desde siempre y para todos, como un corte fundamental que nos priva de una plenitud de ser. Más allá de la criatura idealizada que ella imaginaba o esperaba, un sujeto del que una mujer tiene que separarse, el niño puede llegar a encarnarlo. Aparece como el objeto de su existencia. El niño es separado como objeto A. Él existe. Él es a la vez lo que más es ella misma y lo que está separado de ella. Gracias a este corte, el niño puede escribirse en su deseo, ser captado por su mirada, su voz puede ser escuchada como sujeto. En esta clínica de la separación, el hecho de que en la subjetividad de la madre el niño sea aprendido como objeto, lejos de reducirlo a una cosa, por el contrario, lo eleva al estatuto de objeto que debe ser vuelto a encontrar, a conocer, a desear. Objeto causa del deseo de la madre, es algo más que una extensión no individualizada de ella misma. El poder del significante es tal que ya desde antes del embarazo, él es otra cosa que una mera extensión del cuerpo de la madre. Lacan dice eso que parece muy raro. Ojalá hubiera tratado a estos otros como objetos, cuyo peso, sabor y sustancia pudieran apreciarse. Fin de cita. Se puede apreciar el peso, el gusto, la sustancia de un objeto. Esta es una manera de decir que se puede considerar también al niño en su singularidad como su niño y no como un niño en general. Se trata entonces de una separación de la madre con ella misma más que de una separación con el niño. En el caso de la negación de un embarazo, lo que se presenta como un embarazo, más allá de todas las expectativas, más allá de todos los sentimientos, como si nunca hubiera existido. Puede que haya faltado una marca. El significante de la maternidad se convirtió en un significante cualquiera y no en un significante privilegiado de ser mujer o ser madre. Como resultado, el sujeto traduce sus sensaciones con significantes corrientes y descriptivos. ¿Puede dar un ejemplo si tengo tiempo? ¿Sí? Pequeño ejemplo. Porque fue un caso muy famoso en Francia que ha tocado mucho el público, cómo entenderlo. Un caso de negación de embarazo de la señora Courgeot.
tras haber criado a 2 hijos y ser una madre sin duda cariñosa, que cuida bien de sus hijos, quema el tercero, que va a nacer y se queda con los otros 2 congelándolos. ¿Qué ha ocurrido? Ella no puede explicarlo. Pero leer su testimonio podemos reconstruir que antes del acto en la época de sus embarazos, los primeros, estaba rodeada de figuras femeninas, familia, vecinas, que la animaban a conversar sobre su maternidad, por lo que estaba rodeada de las palabras de la maternidad. Podía nombrarla y hacerla existir para ella y para los demás. Pero después un déménagement, mudanza, se encuentra sola en una otra ciudad, privada de esta prótesis imaginaria, privada del séquito de estas mujeres que constituyen dobles de sí misma. Se enfrenta aquí al vacío que revela el agujero del sentido de la maternidad. Y después ocurre lo que he dicho. Entonces, una pendiente a lo unilateral. Así entendemos al mismo tiempo por qué el niño es llamado ahora a aparecer en la serie de objetos del mercado. Suele formar parte de la serie de cosas cotizadas, intercambiables y negociables. Si he mencionado la preeminencia del derecho, es para marcar su peso en la subjetividad. De hecho, se podría pensar que la apelación al derecho constituye un límite a todas las ficciones más extravagantes. Pero, por el contrario, la ley corre detrás de las ficciones siempre con retraso. Y estructuralmente, el derecho se encuentra en la posición de decir sí a todo, es decir, toma el valor de un imperativo de goce, digamos, materno. El principio de límite desaparece en el goce. La ley crea contratos cada vez más restrictivos, encarnando un amo del goce, como el del tocador sadeano, un mata el deseo, abandonando al sujeto a los imperativos del goce. Lacan había señalado que otra función iba a relevar la del padre, que solo la madre puede encarnar, la función de nombrar para, que se prefiere a la del nombre del padre. Esto tiene la estructura de lo que Lacan llama lo unilateral, cuando la ley surge de un esse uno sin tropezar con una causa sexual. Lacan evoca, por supuesto, este registro de lo unilateral
nel contesto della psicosis, quando un sujeto no puede apoyarse en esta función del ideal del padre o en la función de la ley que teje los lazos de las palabras, del reconocimiento que civiliza el goce limitándolo. El sujeto, entonces, no se apoya en el significante del padre o en la ley simbólica, sino en un significante amo que viene en el lugar de la palabra, ese un imaginario que viste el defecto central de la subjetivación. Se establece un modo de relación unilateral entre los padres y los hijos. ¿Qué significa unilateral? Es que el ese uno asume en su mismo la función sexualizada, sin necesidad de ningún intermediario. Tendremos aquí una neosignificación del amor que no pasa por la asunción del significante padre a nivel simbólico, sino que deriva de un ese un en su función de modelo, de prototipo, como si, apoyado en este ese un, el sujeto hubiera tomado la marca sin ser el resultado del encuentro de dos seres sexuales, de dos seres de pleno derecho. Un lazo con la madre que no incluye al padre en su relación con una mujer. Es un mundo feminizado, no femenino, feminizado. Voy a concluir ahora. Entonces, esto es lo que Lacan llama lo unilateral en el seminario 3. Es un vínculo de filiación que se establece directamente a partir de una figura paterna sin la implicación de una causa sexual articulada con una transmisión de la castración. Entonces podemos decir que hay una extensión del padre uno todo solo, con su hijo en un lazo de continuidad en el goce, un modo de relación sin mediación ni corte. En la relación con el niño hay una continuidad del goce a través del fantasma, que vincula al niño con la madre, objeto separado de ella, en un vínculo que no admite ninguna mediación. De ahí un ilimitado que se manifiesta en el amor. Por lo tanto, toda la cuestión es el principio que romperá esta continuidad ilimitada del goce. Y el padre es uno de los nombres, pero no el solo, es uno de los nombres de esta ruptura que permitirá al niño situarse. La referencia de Lacan a lo que él llama la dimensión del padre, no el padre, la dimensión del padre, es esencial aquí. Lacan invoca, al menos como una posibilidad, ya sea descuidada o ausente, el mantenimiento de la dimensión del padre, del drama del padre, de esta función del padre. Padre o algo o alguien que hace de padre, no necesariamente encarnado por el padre, y que hace de barrera al deseo de la madre, que la divide entre madre y mujer.
Lacan señalaba desde complejos familiares que lo que asegura la cohesión de la familia paternalista es el ocultamiento del principio femenino y una prevalencia del principio masculino. Este movimiento, acelerado por los avances de las ciencias de la vida, rearticuló las relaciones entre los sexos. El niño, objeto de deseo, se ha convertido en objeto de exigencia e incluso de un querer sin razón. Es una enseñanza sobre el deseo de tener un hijo cuando ya no está estructurado por el Edipo. El deseo freudiano de tener un hijo se interpreta con la significación fálica. Está el niño tomado como objeto de la madre. Hay una dimensión de goce que es parte de la función fálica, pero hay una más allá como objeto A. El deseo de la madre y el deseo femenino se entrelazan. Cuando aparece el niño, hay una separación entre el objeto A y lo que se considera la castración. El niño falo y el niño encarna el objeto de su existencia, satura el modo de la falta. Aparece así bajo la luz de un modo más crudo el estatuto del niño como objeto de goce que siempre fue. Estos ejemplos contemporáneos que he tomado, que por supuesto no tienen todos el mismo impacto social, dan una idea de la fragmentación que provoca la pulverización del padre, revelan los significantes amos que vienen al lugar del nombre del padre y que no encuentran su punto de capitón. Un psicoanálisis está hecho precisamente para centrarse en lo que viene en lugar del padre, en lo que toma su relevo, busca un saber sobre aquello que te permite ordenar tu experiencia, la del mundo, y que te permite llevar tu vida de una manera menos extraviada, con una brújula de goce. No es el padre con gran P mayúscula, no es la ley con L mayúscula, pero es un instrumento útil, un operador fundamental para encontrarse con el deseo, con lo real. La referencia aquí es donde el psicoanálisis produce la mejor crítica a los patriarcados actuales, los visibles y los que no pronuncian su nombre. En efecto, un psicoanálisis no conduce a creer hasta el final en la ficción del padre, ni en la omnipotencia de los significantes amos, incluso si estuviesen purificados, ni en la omnipotencia de la justicia. Lo simbólico no logrará reabsorber el goce como perverso, no estandarizado por el padre. Por otro lado, creemos en la opresión que constituye lo real,
lo real del padre, su naturaleza irreductible. Entonces, solo existe la versión particularizada de la familia, su padre, su madre, su hijo, entendida en una relación más ligera al final del análisis, más ligera con la familia, un paso del otro al otro. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta formidable y moderna presentación, moderna en el sentido de Baudelaire, que algo que insiste en lo contemporáneo, y quisiera hacerte dos breves preguntas. Cristian señalaba que en la época del individualismo democrático se presentan dos principios conocidos por Lacan, que es el principio paterno y materno. Pero lo que ella añade es que en la actualidad no necesariamente se superponen con la diferencia entre los sexos. Y por otro lado, también señalaste las aporías del deseo materno, entre deseo y goce, en hombres y mujeres. Entonces yo quisiera, la primera pregunta es ver cómo estos principios y esas aporías se inscriben en esta feminización del mundo que también señalabas. Y la segunda pregunta, que también está en relación, es si podrías desarrollar un poco más esta pendiente a lo unilateral. Tenemos 5 minutos o 10. No. Puedo responder que para el psicoanálisis, sea cual sea la técnica de procreación, el niño siempre se tomará con el enigma de su venida al mundo. Me gusta la cita de Lacan cuando dice que has nacido de dos gérmenes que no tienen por qué estar emparentados si no fuera por esa cosa extraña que llamamos amor. Entonces, la unilateral hay que ser cuidado, porque Lacan hable sobre lo unilateral en el contexto de la psicosis. Por ejemplo, en el caso de Aimé, el caso de Lacan, Aimé, podemos leer el S1, ser una mujer de letras, ser una madre, como una... primero ser una mujer de letra, y cuando fue embarazada, que entonces ha encontrado el S1, ser una madre, en el contexto de la psicosis no se pueden juntar. En el modo de la neurosis estoy suficientemente madre o mujer, la mujer es dividida. Ahí un S1 chasse l'autre. Echa. Sí, echa. O ser madre o ser mujer, pero no juntos. Entonces es un efecto del S1 que ordena un modo de goce de manera absolutamente rígida, sin la implicación de una relación con el S2 que encarna el padre o la causa sexual. Entonces,
lo que me parece interesante es... ¿Así? Bueno. Lo que me parece interesante en el contexto actual es de destacar el carácter ilimitado de la demanda de un hijo y que toda la cuestión es que las madres o los padres que crían solas a su hijo, no la soledad de vivir sola con un niño, por supuesto, pero la soledad de la fantasma que la madre tiene del hijo y eso. Entonces me parece una manera de reflexionar sobre el contexto actual, es decir, cómo preservar los significantes amos a partir de los cuales el deseo y el prohibido pueden anudarse, que tratan el goce y que constituye un freno a la economía del goce. Entonces, me parece el registro del unilateral me parece un medio para reflexionar interesante. Si me dan lugar, podemos tomar alguna pregunta rápida de la sala. Bueno, será para otra ocasión. Muchísimas gracias.